Jorge Loring dijo, el relativismo, que no tiene verdades ciertas, destruye el entendimiento y nos reduce a ser animales que no saben razonar. Esta es una de las muchas frases que se encuentra en el libro que vamos a explicar justamente con un gran invitado con el que tengo el gusto de hablar. Ya he tenido la oportunidad de hablar con él antes y es un capo, es un máster. Donay de la Cerda, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Y bueno, ¿no? Espero sea una charla edificante y entretenida para todo el público y que tanto el público como nosotros aprendamos algo de esta charla. No, bienvenido a a mi casa virtual, porque te encuentras en Santa Cruz de la Sierra, yo estoy en Cochabamba. Por favor, explícanos quién eres, qué has estado haciendo, cuál es tu profesión. Bueno, mi nombre es Don de la Cerda, como bien menciona mi querido amigo Jorge. Soy auditor financiero. He estado 5 años en medios de comunicación y redes sociales. Eh, Prácticamente he hecho activismo político, me he dedicado a eso, relacionado con el tema de divulgación y el desarrollo cultural, en el caso de escribir el libro, La deconstrucción del viejo orden. Y bueno, ¿no? Soy también miembro de una fundación por la vida Bolivia y de la editorial El Despertar Ciudadano o de Awaken Citizen, que tiene su sede en Estados Unidos, ¿no? Esa prácticamente sería la carta de presentación. Y mira, esto me resulta muy interesante porque tu currículum es muy relacionado a lo que es economía, pero lo que abarcas en tu libro es como política, ciencia política, crítica a muchos aspectos que no están tan relacionados a economía. Bueno, sí, ¿no? Generalmente uno cuando comienza estudiando economía, hay una frase, ¿no? Que dice, sigue el dinero y encontrarás las respuestas, ¿no? Entonces, generalmente lo que nos lleva a estudiar algunas veces el financiamiento que tienen algunas ONGs, organismos internacionales, incluso los partidos políticos o incluso los think tanks, nos llevan a ver que la parte económica es solo una batalla de todo un frente, ¿no? Existen varias batallas como la batalla cultural, la económica, la política, pero nos damos cuenta de que realmente es una guerra mayor y bueno, creo que eso es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Sí, bueno, a ver, empezando con tu libro, que es uno que me ha impactado muchísimo. Me encanta en tu introducción la frase que utilizas que dice, mientras la izquierda más habla de liberación, por alguna razón somos más esclavos. ¿Cómo llegas a decir un concepto así? Bueno, ¿no? Generalmente los que más hablan de los conceptos de libertad son los textos de izquierda con el denominada liberación, ¿no? Ellos ven que existe una dictadura en el plano filosófico, ya entrando en materia filosófica, donde los conceptos metafísicos de la filosofía clásica enfrascan o limitan el libre pensamiento, ¿no? Entonces ellos ven como una liberación. Este abandono de los dogmas, de los límites, y es algo característico de la izquierda, ¿no? Porque son meramente revolucionarios dentro del proceso de destrucción y que después vamos a ver cómo esto se relaciona con la palabra deconstrucción, ¿no? Igual en el ámbito de algunas ideologías, la palabra libertad se malinterpreta con la pérdida de virtud, ¿no? Se separa la virtud de la libertad y eso es lo que prácticamente hace el progresismo, ¿no? Hablar de liberación en cuanto a una liberación de la moralidad, inclusive, ¿no? Claro. Y justamente esto que mencionas de los términos, tu libro, o por lo menos el primer capítulo, trata sobre el doble pensar, que es como esta neolengua de nuestra era en la que consiste en fusionar palabras que son contradictorias, te dan una terminología, pero resulta que no tienen sentido. ¿Cómo lo explicarías para alguien que, digamos, suele ver mensajes de la izquierda contradictorios, pero en su subconsciente llegan a tener sentido? Bueno, la neolengua, como bien lo plantea Orwell, ¿no? Él es uno de los que hace por primera vez una referencia en su obra, en 1984, esto del doble pensar, ¿no? Albergar al mismo tiempo dos ideas contradictorias en la mente, ¿no? Es prácticamente una estrategia de control político de masas y yo siempre lo hago la comparación con la historia de la Torre de Babel, ¿no?
La historia de la Torre de Babel cuenta que después del diluvio universal todos hablaban un solo y mismo idioma y decidieron construir una torre tan alta que alcanzara el cielo, ¿no? Esto es visto como un pecado de soberbia, de querer parecerse a Dios, y fueron castigados con las múltiples lenguas, es decir, las nuevas lenguas, ¿no? Y entraron en la confusión. Siempre en las charlas que yo doy hay una pintura de Gustave Doré que titula Confusión, ¿no? El ser humano que no se puede entender entre ellos y vuelve y cae, ¿no? Nuevamente a tierra. Entonces, precisamente lo que pasa con la formación de una neolengua, es decir, una lengua paralela, es la figura de la confusión en el ser humano. Y nosotros vivimos en la época de la confusión. Es decir, no nos entendemos entre nosotros. Las palabras ya no significan lo que solían significar o lo que parecerían significar etimológicamente o mediante la nomenclatura, ¿no? Generalmente las personas suelen asociar los términos con su nomenclatura, cómo suenan, ¿no? Feminismo, como lleva la palabra fem, lo relacionan con una ideología que busca ayudar a la mujer, por ejemplo, ¿no? Eh, la palabra ecologismo, como lleva eco, ¿no? De administración, de recursos naturales, planeta, etcétera, lo relacionan con ayudar a los osos polares, eliminar la contaminación, etcétera, ¿no? O animalismo, ¿no? Relacionado con el animal, lo relacionan con personas que buscan ayudar a los animales, eliminar el maltrato animal. Pero sucede que todas estas ideologías plantean una neolengua, un doble pensar, donde la nomenclatura, es decir, el nombre propio de la ideología, no tiene relación absoluta con la ayuda que parecería significar etimológicamente, ¿no? Entonces nosotros vemos en estas posturas un doble pensar, una contradicción. Claro, Prácticamente sería el control ideológico de masas con esta figura de la confusión, ¿no? claro, y a esto le podríamos atribuir lo que tú mencionas como la deconstrucción, que es la palabra mágica del izquierdismo actual, en el cual todo debe ir construyéndose debido a los motivos políticos que ya planteaba Marx, que ya planteaba Gramsci. Bueno, la palabra de construcción en sí es un neologismo, ¿no? ¿Qué significa neologismo? Es un nuevo logismo, es decir, una nueva palabra. Entonces parte de esta neolengua, porque la neolengua tiene que tener también palabras nuevas, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos lenguas vivas, es decir, lenguas vernáculas, el español, el francés, el inglés, que van evolucionando con el tiempo, es decir, van aumentando palabras, nuevas acepciones en el diccionario. Entonces, lo que hace Derrida es crear una nueva palabra que significa que suena de construcción, digamos, ¿no? La gente lo suele asociar con un proceso posterior de construcción, es decir, con el aspecto positivo de construcción, pero en realidad lo que Derrida quiere decir es un proceso de destrucción indefinida, ¿no? Un proceso revolucionario que nunca termina y él lo llega a explicar esto en una carta a un amigo japonés que aparece en el libro Psique, donde dice que, bueno, de construcción no suena tan mal como destrucción, ¿no? A lo que él hacía referencia, ¿no? Prácticamente él está declarando el proceso destructivo que conlleva la palabra y lo que Derrida quiere hacer es destruir la metafísica occidental o la metafísica de la filosofía clásica, ¿no? Heredada de los griegos, con el logos como centro de la razón humana, ¿no? Prácticamente lo que Derrida quiere hacer es no enfrascar las palabras y dejar una libertad absoluta como el lenguaje preformativo de la realidad. Entonces, abriría paso a lo que es la teoría deconstructivista y la posmodernidad, ¿no? Claro, y a esto, digamos, le podemos atribuir, como mencionaba en la anterior charla que mantuve con José Carlos, lo que es matrimonio igualitario, por ejemplo, lo que es interrupción del embarazo. O sea, llega a tener ese sentido empatizante, pero cuando uno conoce el trasfondo de la palabra, resulta que es una contradicción completamente. Progresistas y posmodernas es utilizar palabras, relativizar tanto el término que se llega a destruir, ¿no? Es uno de los ejemplos que se da en el libro con el relativismo, que tú comenzaste con una frase de Jorge Loring. Lo que hace el relativismo es destruir la razón humana, porque mientras nosotros tengamos un anclaje en la realidad, es decir, intercambiar valores, digamos, a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno, entonces todavía tenemos un anclaje en la realidad entre lo que es bueno y malo, por más de que estén intercambiados, ¿no? Pero cuando hay un relativismo, la gente ya no puede decidir entre el bien y el mal, directamente ya no decide, no razona. ¿Por qué? Porque los conceptos han eliminado los conceptos de bien y mal, ¿no? Entonces la gente no puede escoger. Esto sucede, por ejemplo, yo lo doy siempre en las charlas, en una película que se llama The Invention of Lying, ¿no?
o la mentira primigenia, que también se da como ejemplo en el libro. Es un mundo en el que no existe la mentira, nunca nadie ha mentido y bueno, nadie puede mentir, ¿no? Y el personaje principal es la única persona que puede mentir. Entonces esta persona va por el mundo haciendo maldades y va al banco y le dice a la cajera que tiene $1 millón, ¿no? En su cuenta y la cajera revisa y claro, no los tenía. Entonces, como no existía la mentira, piensa que es un error informático o algo similar y le dan el $1 millón. Entonces esta persona se sale con la suya siempre. Y un día intenta contarles a sus amigos este inusual poder que él poseía. Estaba en un bar y les dice a sus amigos, yo puedo, y se queda callado, ¿no? Yo puedo y quería decir yo puedo mentir, pero la palabra mentira no existía. Entonces sus amigos no entendieron a lo que él se refería. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que nosotros no podemos combatir el mal cuando no lo conocemos. No se puede combatir lo que no se conoce. Entonces, cuando se relativizan los conceptos, se llega a invisibilizarlos igual. Porque si todo es, nada es, ¿no? Y al nada ser, entonces no lo podemos ver. Y este es el mayor engaño, el mayor problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Una figura de la relativización de las cosas, de la moral, incluso de la ciencia, ¿no? 2 más 2 ya puede ser 5, ¿no? Prácticamente lo que planteamos es una dictadura orwelliana del pensamiento y del lenguaje. Bueno, es interesante comprender esta realidad que tú mencionas porque analizar que en el transcurso de la historia la palabra o la forma de hablar ha ido modificándose, ha ido actualizándose, ha ido teniendo nuevos significados, nuevas formas de expresarlas. ¿Por qué justamente ir en contra de lo que es hoy en día el lenguaje inclusivo, por ejemplo, y conservar este lenguaje que tú defiendes? Bueno, el lenguaje tiene que tener estructuras lógicas, ¿no? Generalmente en las lenguas vivas, por ejemplo el español, nuevas acepciones en el diccionario son creadas y nuevas palabras se introducen en la lengua, ¿no? Pero estas palabras tienen que tener estructuras lógicas para enriquecer el lenguaje. Es decir, cada vez que se añadan nuevas palabras, tienen que enriquecer, pero no tienen que destruir el lenguaje. Entonces, lo que vemos con esto del lenguaje inclusivo o estos eufemismos o estos neologismos, por ejemplo, la palabra de construcción, lo que hacen es destruir las estructuras lógicas del lenguaje. ¿Por qué? Porque una palabra puede tener varias acepciones y estas acepciones a veces tienen similitudes entre sí, pero nunca una contradicción total y absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vemos en el diccionario las acepciones de feminismo, que se hace un análisis en el libro, por ejemplo, que dice no una ideología que busca algo similar a ayudar a la mujer, ¿no? Pero resulta que las ideólogas feministas definen al feminismo como una ideología de izquierda que busca destruir la naturaleza de la mujer, ¿no? Entonces vemos una postura totalmente contradictoria en las acepciones o los conceptos que se manejan a diario, ¿no? Y volvemos a la figura de la confusión, ¿no? Generalmente, si yo, por ejemplo, tú conoces lo que significa vaso y si yo te digo, pásame un vaso, bueno, me pasas el vaso, ¿no? Pero si es intercambiamos los conceptos, entonces me llegas a pasar otra cosa. Entonces, esto con ejemplos cotidianos, cuando son con ideologías políticas o con discursos o con la formación de leyes, se llega a desvirtuar totalmente el derecho, la filosofía del derecho, y esto es lo que sucede con las ideologías. Lo que hacen estas ideologías, plantean estos neologismos, nuevas palabras, nuevos conceptos, y llegan a relativizar tanto, por ejemplo, el concepto de matrimonio, que se puede llegar a legalizar matrimonios homosexuales, digamos, lo cual es una contradicción, ¿no? O también se pueden poner conceptos de familia muy distintos al significado real de familia, ¿no? Entonces, cuando yo llego a relativizar tanto las cosas, nuevamente volvemos a la figura de la destrucción. Llego a destruir la familia, llego a destruir el matrimonio, ¿no? Entonces volvemos, lo que vemos es un proceso de deconstrucción de los términos y es un proceso de destrucción del lenguaje. Entonces, lo que quiere hacer esto como fin último, estos neologismos, es destruir el lenguaje. Entonces, cuando nosotros destruimos el lenguaje, nosotros destruimos la única característica que nos diferencia de los animales, es decir, la facultad del lenguaje. Claro que es un intento de destrucción porque el lenguaje en sí no se puede llegar a destruir completamente porque el ser humano siempre tiene lenguaje y no se lo puede quitar, pero es un ejemplo de intento de bestialización del ser humano. Mm, claro. Y sabes que me parece tan importante justo lo que acabas de mencionar, porque no solo destruye un concepto que tiene una historia por detrás, sino que llega a destruir
el concepto biológico de mujer, por ejemplo, porque tenemos la expresión máxima de Simone de Beauvoir que dice, no, una no nace mujer, llega a un nacerlo. ¿Qué opinas respecto a esto que es la ultrarrelativización del lenguaje? Claro, ellos llegan a un existencialismo en cuanto a la filosofía de los términos, en cuanto al lenguaje, ¿no? Entonces, ellos creen que la existencia precede a la esencia, es decir, no existe ninguna naturaleza que determine la realidad. Claro, Entonces, al no existir ningún parámetro, límite, incluso biológico, entonces se deja la libre imaginación en cuanto a la realidad, ¿no? Hay una frase de algunos postmodernos que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Prácticamente lo que ellos hacen es una figura contradictoria en cuanto a su filosofía y ellos buscan la liberación de este ente ordenador, en el caso por así decirlo, Dios que creó dos sexos, o la naturaleza misma, y buscan la liberación absoluta o una libertad indeterminada, como dirían, ¿no? Algunos pensadores de izquierda, claro. y es por eso que comenzamos igual hablando de la palabra liberación, ¿no? Ellos piensan que todo es una dictadura y como existe una dictadura de la naturaleza, entonces ellos son oprimidos y nuevamente nace la figura oprimido-opresor. Es por eso que vemos generalmente en los discursos políticos de izquierda o en los discursos progresistas, me están oprimiendo, ¿no? O están oprimiendo mis derechos, ¿no? Precisamente porque lo que hace esta figura de que existen leyes naturales o un ordenamiento natural, ellos lo consideran una opresión. Claro, y teniendo en cuenta esto del nihilismo lingüístico, ¿tú crees que ha llegado a afectar gravemente el haber destruido por parte de los progresistas la palabra madre y mujer? Sí, porque ahora ya se habla de personas gestantes, ¿no? Claro, Porque no se puede determinar la palabra mujer, ¿no? O sea, no se puede llegar a darle un concepto. Entonces, lo que se está hablando en la nueva legislación, por ejemplo, en Chile y en muchos otros países, en primer mundo y en Europa, en Estados Unidos y en Canadá esto está muy avanzado, se está empezando a usar la palabra persona gestante, ¿no? Porque esto ya no tiene anclaje biológico hacia mujer, sino ya se habla de que una persona, incluso un hombre puede tener hijos, ¿no? Llegar a embarazarse, ¿no? Entonces, esto prácticamente es una lucha constante contra la realidad, contra la biología, contra el orden natural establecido, ¿no? Y ahí es la raíz de lo que hace el libro, ¿no? Es la comparación entre el cambio de paradigmas, tanto sociales, económicos, culturales, que ha tenido el mundo del viejo orden al nuevo orden, ¿no? Porque el viejo orden está caracterizado por tener pilares fundamentales, ¿no? mm, Conceptos rígidos que no cambian, como ser el arte, la moral y la verdad, o la belleza, por ejemplo, el concepto de bien y el concepto de razón y de verdad, y claro. de que es cierta, y, y posturas dogmáticas en cuanto a la realidad. Es decir, existe una moral objetiva, se pueden generar dogmas, existe ciencia, es decir, existen leyes naturales, 2 más 2 es 4, no es 5, entonces se puede generar dogmas, ¿no? Los dogmas son reglas, ¿no? Generalmente la gente suele asociar los dogmas con posturas de fanatismo religioso, etcétera, ¿no? Pero este es un discurso precisamente moderno en contra de la realidad o de la filosofía realista, ¿no? Y bueno, el nuevo orden está caracterizado por tener un relativismo absoluto en cuanto a la llegada de la posmodernidad, ¿no? Donde ya se deja la posición ilustrada moderna, es decir, la razón humana como centro, y se pasa a un posmodernismo, ¿no? Para que entienda un poco la gente que esté escuchando, nosotros decíamos que el feminismo, como lo definen las feministas, es la destrucción de la naturaleza humana, es decir, hay una destrucción de lo humano. La postura moderna es una postura que pone como centro al ser humano y no a Dios. Entonces, es decir, nace el antropocentrismo o el humanismo. Pero la figura postmoderna, post significa después, moderna después de la modernidad, ¿no? Entonces, como en la modernidad el centro era la razón humana, en la postmodernidad se deja de lado la razón. Es por eso que en la postmodernidad, en la actualidad, pululan los comportamientos irracionales, ¿no? Estas contradicciones lógicas con el lenguaje, estas contradicciones, estas luchas contra la biología, contra la realidad, porque se busca destruir lo humano.
Es por eso que las corrientes que vemos ahora son transhumanistas, poshumanistas, ¿no? Buscan la destrucción de la naturaleza humana y nosotros lo podemos ver en estas nuevas filosofías que llegan con, por ejemplo, Yuval Noah Harari, del Homo Deus y el transhumanismo. Claro, sí, sabes que eso me resulta bien interesante porque Yuval Noah Harari es como el escritor en fama acerca de todo lo que tiene que ver con la nueva forma de concepción del ser humano, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué lo llegas, digamos, a criticar en tu libro cuando hay muchas personas que reafirman lo que él dice? Bueno, la postura que da Yuval Noah Harari en su libro es una postura totalmente en contra de la familia. Él tiene una postura totalmente abortista, en la que no concibe la existencia de derechos humanos, ¿no? Él prácticamente es podría así decirse, postmoderno en cuanto a la postura transhumanista que toma. Es Ujú. decir, él plantea no una bestialización del ser humano, sino una destrucción de la naturaleza humana, pero con una supuesta trascendencia. Entonces, hay dos formas de destruir la naturaleza humana. Una es bestializando al ser humano, es decir, bajándolo al nivel de un animal o de una bestia. Y otra forma de destruir la naturaleza humana es otorgándole una naturaleza que no le corresponde, como la divina, ¿no? Entonces, con la Claro. figura del Homo Deus, lo que hace Harari es destruir la naturaleza humana, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a la figura postmoderna, ¿no? Una destrucción de la naturaleza humana, un dejar de lado la modernidad y pasar a destruir, en este caso, el individuo, ¿no? Claro, y esto es bien interesante porque luego se han apropiado del término progresismo o el progreso, ¿no? Entonces, como se han avalado el término del progresista, se los entiende como aquellos que quieren ver a la humanidad en un futuro mejor, en un mundo feliz, ¿no? Y a esto va mi pregunta. ¿Cómo entender entonces que se han autodenominado progresistas, pero podemos ver hoy por hoy que hemos retrocedido bastante en la psicología, hemos retrocedido bastante en la biología, hemos retrocedido bastante en la economía, como tú lo has estudiado, y sobre todo hemos retrocedido bastante moralmente? Bueno, la palabra progresismo en realidad tiene su significancia en un progreso indefinido, en un avance en distancia y tiempo de lo que es el viejo orden, ¿no? Uno no puede entender el significado de progresismo si primero no entiende el viejo orden. Entonces, este avance Claro. y tiempo en distancia de lo que se creía en el viejo orden es lo denominado progresista, ¿no? Pero este progreso intercambia medios por fines, ¿no? Entonces no tienen meta, entonces sí un progreso indefinido que nunca acaba. Y volvemos a la postura de construccionista, ¿no? Una revolución indefinida. Entonces, ¿qué es la revolución? Volvemos a definir revolución, es la destrucción de todo lo anterior para implantar algo nuevo, ¿no? Entonces, la destrucción es el medio, pero el fin es una agenda, la Agenda 2030, o el comunismo, una ideología, etcétera, ¿no? Pero existe un fin. Entonces, en esta figura postmoderna, donde existe una irracionalidad, no existen los fines, no existe una estructura lógica. Entonces, ellos intercambian el medio por el fin. Entonces, su medio, que era la destrucción, se vuelve su fin. Su fin es la destrucción. Ajá. Entonces, nuevamente volvemos a la postura de la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? Ellos tienen como un fin la destrucción. Y ahí podríamos distinguir en una guerra espiritual entre fines humanos, políticos, y, bueno, fines que no son humanos, ¿no? Fines humanos y no humanos. En el caso de los fines humanos podemos ver revoluciones con agendas, Agenda 2030, etcétera, que son planes a largo plazo, y como fines no humanos tendríamos que ver la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué el ser humano se querría destruir a sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poquito un libro a poner el marco teológico de lo que era el viejo orden y el nuevo orden. Claro, ya esto quería llegar, porque tú mencionas que la destrucción o deconstrucción del viejo orden desplaza a la autoridad por natural, que era Dios en su momento, ¿no? Que era quien ha ordenado muchas de las cuestiones biológicas y la misma humanidad se ha sometido a las leyes cristianas y judías. Pero a esto voy que la nueva era, por ejemplo, es quien ha desplazado esta autoridad natural y se ha impuesto como una nueva autoridad material.
¿Tú qué piensas al respecto sobre esto que es la New Age, que la mencionas? ¿O qué, digamos, que incurre en la nueva era como para hacer tan necesaria el desplazamiento de Dios? Bueno, la pregunta la voy a dividir en dos partes, la respuesta. O ese orden jerárquico del que mencionabas se caracteriza por tener como principio fundamental, o sea, en primera instancia, a Dios, ¿no? Después de Dios venía la autoridad natural, en este caso la monarquía, con el rey, la autoridad elegida por el pueblo, digamos, por una autoridad natural con el derecho natural o el ius naturalismo. Después venía la familia como barrera del individuo ante los otros eslabones, ¿no? Entonces, esa es la postura del viejo orden. La postura del nuevo orden, después de la Revolución Francesa, lo que se hizo es destruir la figura de Dios, ¿no? Entonces se quitó en primera instancia la centralidad de Dios y nació el modernismo, es decir, el ser humano es el centro. Después se guillotinó a María Antonieta y se eliminó la monarquía, ¿no? Hubo esta separación de iglesia y Estado con la formación del Estado laico y se formó el Estado moderno, ¿no? Se llama moderno precisamente porque nace en la modernidad. Y después el otro eslabón que toca destruir para cooptar al individuo sería la familia, ¿no? Entonces, esa última barrera se llama familia, ¿no? Es por eso que la izquierda y los globalistas buscan destruir la familia porque saben que es la última barrera que tienen ante el individuo. Y una vez se destruye la familia, entonces el siguiente eslabón es el individuo común, ¿no? Y ya buscan vulnerar sus derechos y destruirlo internamente, ¿no? En cuanto a la moral, en cuanto a la biología. Entonces es ahí donde entra la nueva era, ¿no? Sí. Si nosotros hablamos de una nueva era, quiere decir que existe una vieja era, ¿no? Claro, Entonces los mismos de la nueva era vinculan es la llegada de esta nueva religión, por así decirlo, aunque ellos no la catalogan religión porque son antidogmáticos, con una finalización de la era de Piscis y la formación de la era de Acuario, ¿no? Donde antes el cristianismo dominaba y ahora el cristianismo dejó de dominar el mundo, ¿no? Ellos mismos la definen así. Hay una carta que también se cita en los libros, en muchos estudios, incluso de los consejos pontificios, donde se ve a la nueva era como una estructura de organización planetaria, donde exista el ecologismo, el feminismo y un sincretismo claro, religioso entre muchas culturas, ¿no? Es lo que se conoce como la diversidad cultural o el cosmopolitismo, ¿no? En las estructuras ilustradas o el internacionalismo, ¿no? Entonces vemos nuevamente una figura globalista, una figura de un orden mundial, porque cuando nosotros hablamos de universalidad o por ejemplo, el término cristiano-católicos, significa universal o global, es decir, que es mundial. Entonces, este nuevo orden es precisamente todo lo contrario del anterior, pero también es mundial, ¿no? Entonces, vemos en esta figura de la nueva era la cooptación del individuo en cuanto a si pertenece a alguna secta o a si es cooptado, por ejemplo, con estas nuevas formas de espiritualidad, ¿no? Porque lo claro. que busca hacer la destrucción del individuo, es decir, pasamos de la familia a la última barrera, es destruirlo moralmente y físicamente, ¿no? Físicamente como con prácticas insanas, como ser la promoción de la gordura, con esta postura de la gordofobia o los discursos, ¿no? La promoción de la hormonización de las personas, ¿no? Que Claro. tiene una lucha constante contra la naturaleza humana. Nuevamente vemos la figura posmoderna ahí, una lucha contra la naturaleza del ser humano, la mutilación genital con las cirugías, entre comillas, de cambio de sexo. Vemos una neolengua ahí porque no existe el cambio de sexo. Claro, de no Lo existe. también con eso. Y bueno, y vemos una destrucción en el plano moral, ¿no? Porque ya no existen límites. Y precisamente esta nueva era permite muchos tipos de prácticas que algunas personas dentro del mundo occidental, cristiano o católico, los consideran como pecados, ¿no? Entonces, una destrucción en todos los planos, ¿no? Tanto físico, biológico, moral, ideológico, político, económico, porque la destrucción económica igual llega al individuo con la eliminación de la propiedad privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el comunismo o esto de la Agenda 2030 o del Foro Económico Mundial, donde no tendrás nada y serás feliz, Sí. esa frase de no tendrás nada y serás feliz es precisamente una frase donde ya llega al eslabón del individuo. Es decir, ya se sobrepasó la familia y ya se llega a tocar los derechos fundamentales del individuo, en este caso la propiedad privada, ¿no? La libertad y la vida. Y por último, la vida en sí del ser humano con la eutanasia y el aborto, ¿no? Entonces,
Esa sería la estructura que se mantenía en el viejo orden y es por eso que la nueva era busca una destrucción en el plano moral del ser humano. Sabes que yo añadiría también que, por ejemplo, el lobby LGBT inició siendo con cuatro siglas. Luego se añadió la AAA como la pila AAA. Y ahora existe el 2S, que es dos espíritus LGBTIQAA y no sé qué más, ¿no? Entonces, eso también representaría como mm, rebeldía contra la naturaleza de la religión. Claro, por el concepto de espíritu es meramente un concepto trascendental. Es decir, estas personas o estos ideólogos que plantearon esta nueva sigla tienen en vista un plano espiritual, ¿no? Entonces, Mm. realmente estamos hablando ya no de cultura, ya no de economía, ya no de política, sino de una guerra espiritual, ¿no? Entonces, y es prácticamente lo que el ejemplo que acabas de dar con la sigla LGBT es el ejemplo claro del progresismo, es decir, progresan siempre, cada vez van aumentando más, ¿no? Y este progresismo también se puede hacer una comparación con San Agustín o incluso con Tolkien, con los conceptos de bien y el mal, ¿no? Que nos dice que el mal es meramente la privación del bien. Entonces lo que hace es, primeramente existe un bien y se lo va privando de cosas indefinidamente, ¿no? Nunca lleva a acabar porque el bien supremo no se puede llegar a eliminar completamente, es decir, no se puede separar, pero sí existe un progreso indefinido, es decir, un avance en distancia y tiempo de lo que se conocía como viejo orden, ¿no? Entonces, nuevamente con Claro. este tipo de siglas, lo que se hace es una figura también progresista, ¿no? Mm. Y esto que has mencionado de la guerra espiritual igual me parece muy importante porque no solo tu libro, los líderes de la nueva derecha, las personas de bien que diariamente tienen que enfrentarse a muchos aspectos del progresismo, no solo se encuentran en lo que hemos llamado batalla cultural, ¿no? Sino como tú bien mencionas, ahora estamos entrando en una guerra espiritual. ¿Qué es lo que opinas de esto? Bueno, yo creo que mucha gente ya se está dando cuenta de esto. Sí veo algunos sectores de la derecha que están frenando el discurso. Antes se hablaba mucho de progresismo, de progre, etcétera. Se logró ganar el discurso en redes sociales. Yo no conozco ningún izquierdista o progresista que se denomine a sí mismo como progre, es decir, nadie dice yo soy progre. Entonces ese discurso ya se lo ganó, pero lo que yo veo como un aspecto negativo, y aquí entraría una crítica, es que se está pasando a utilizar el término woke, ¿no? Entonces se dejó de decir progre, etcétera, y ahora se empieza a usar woke, que sería algo muy similar al que algunos tienen algunas diferencias en los conceptos de progre y woke, pero lo que se hace es seguir en la batalla cultural, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo planteo con el libro y lo que ya mucha gente de la derecha está empezando a hacer es dar ese otro paso, ¿no? Pasar de la batalla cultural a reconocer la guerra espiritual y solucionar los problemas de raíz. Es por eso que en la portada del libro hay una hidra de Lerna, un monstruo de muchas cabezas. ¿Por qué? Porque la batalla cultural es una parte de la guerra espiritual. Mm. Bueno, y la postura progresista y de izquierda es como la hidra, ¿no? Cortas una cabeza y dos más la reemplazan, ¿no? Entonces, si nosotros no solucionamos el problema de raíz, las cabezas van a seguir aumentando, ¿no? Entonces, concentrémonos en la batalla cultural, está bien, pero consideremos que la batalla es un poco más profunda y demos ese otro paso a dar la guerra espiritual, ¿no? Que es la madre de todas las batallas. Y digamos un poquito cambiando de tema. Tú has, por ejemplo, mencionado lo que es la multiculturalidad como algo que ha degradado la identidad nacional de los estados. Y esto te pregunto, ¿por qué piensas así? Mira, en colegios nos enseñan a los muchachos que lo multicultural es como un principio que se debe respetar porque es la diversidad de las culturas, pero ¿cómo llegas a plantear de que la multiculturalidad degenera la identidad de un estado? Bueno, precisamente lo podemos ver en Bolivia, en Chile y en Perú, o incluso en Argentina con el movimiento mapuche o la postura de la ideología indigenista, ¿no? Prácticamente forman estados dentro de los estados, lo que hace que exista una guerra, por así decirlo, en este término civil interna, y lo que deja es la puerta abierta a un enemigo extranjero, ¿no?
Porque si nosotros no sabemos dónde existen los límites, recordemos que el viejo orden estaba caracterizado por tener límites, ¿no? Y estos límites incluso son soberanos en cuanto a la geografía, es decir, sí existen límites de los países, ¿no? Pero el nuevo orden mundial no conoce límites, ¿no? No conoce límites morales, no conoce límites éticos, no conoce límites incluso en las fronteras, ¿no? Es por eso que es una postura globalista, es decir, está en todo el mundo, ¿no? O sea, no hay una barrera presente ante eso. Y lo que hace la postura de la multiculturalidad en el caso de la multinacionalidad en un solo país es destruir la identidad del pueblo, destruir la identidad de la nación y tener pequeños, por así decirlo, diversos, ¿no? Esta palabra diverso, y que abra paso al diálogo y al relativismo en cuanto a que no existe un límite soberano de un país. Es decir, estoy destruyendo los estados-nación. Y si destruye los estados-nación, no tiene por qué haber una persona, como por ejemplo un militar, que vigile la frontera ante una invasión. Claro. Entonces estoy dejando la puerta abierta a un enemigo extranjero. Otra característica de esta guerra psicológica, por así decirlo, es la utilización de banderas, ¿no? La bandera de un país, por ejemplo, la de Bolivia es la bandera tricolor, pero apareció la bandera huipala, por ejemplo, ¿no? No es una bandera que represente a la nación. Entonces, si no representa a los bolivianos, ¿a quién representa? A un enemigo extranjero, ¿no? Entonces, esta postura globalista busca con esto de la multiculturalidad, la plurinacionalidad, destruir las barreras para un enemigo extranjero, es decir, el globalismo, ¿no? Y precisamente es la lucha contra las Fuerzas Armadas en cuanto a un ejército que resguarda la soberanía de un Estado. Entonces es por esto que siempre generalmente los izquierdistas o los progresistas ven a estas dictaduras militares que hicieron frente al comunismo como una deuda histórica, ¿no? El claro ejemplo es el caso de Pinochet, que siempre lo reviven cada cierto tiempo en el discurso político, ¿no? No lo dejan morir en paz, ¿no? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque las fuerzas militares son fuerzas del orden, las fuerzas policiales son fuerzas del orden. Entonces, una postura, por ejemplo, la de Black Lives Matter, era de fund the police, es decir, de financiar la policía. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe ley y el orden? Entonces existe una anarquía y el enemigo extranjero ingresa sin problemas, ¿no? Ahora, en el libro se hace un punto de vista crítico en cuanto a las Fuerzas Armadas y la policía, porque por lo general, con los gobiernos de izquierda, etcétera, las Fuerzas Armadas y la policía son agentes de los políticos. Mm. Entonces ahí también uno tiene que tener una estructura crítica frente a estas instituciones que han sido desvirtuadas a lo largo del tiempo y ya no representan lo que solían representar, ¿no? Claro. Y digamos, tú lo relacionarías esto con lo plurinacional, que es lo que nuestro estado tiene en boga, porque el gobierno, que es de izquierdas, obviamente, ha hablado siempre a favor del pueblo, que el pueblo es el oprimido por el colonialismo que ha sucedido hace 400 años. Y como tú dices, reviven a Pinochet, aquí revivimos a Cristóbal Colón. El, eh, el Estado en sí, que ha hablado tanto en enervando la sangre indígena, al final termina, hoy por hoy en la economía, 60%, toda Bolivia pobre. Tenemos el TIPNIS arrasado a la mitad, se silencian las denuncias por violación. Entonces, ¿tú crees que es parte de una misma hipocresía lo que representa este plurinacional como palabra? Bueno, como bien mencionaba anteriormente, es una estrategia de discurso globalista, pero también es una estrategia relativista. ¿Por qué? Porque lo diverso, nos lleva siempre al diálogo, es decir, a la multiplicidad de ideas, ¿no? De conceptos. Nuevamente volvemos a la postura de la deconstrucción o de la neolengua, es decir, una palabra puede significar muchas cosas, ¿no? Ya no se habla de la verdad en sí, se habla de tu verdad, mi verdad, la diversidad de verdades, ¿no? La posverdad, ¿no? Entonces, esta postura también nos lleva a un relativismo y yo voy a dar un ejemplo de esto con una editorial muy famosa en Bolivia, no voy a dar el nombre, que se dedica a hacer libros para colegios, ¿no? Para escuelas, para los niños. Y en el texto de lenguaje había una unidad que se llamaba el lenguaje, ¿no? O sea, era el lenguaje. Era comunicación, emisor, receptor, mensaje y canal. Y Mm. cambiaron la palabra comunicación por diálogo, ¿no? Ya. Entonces, cuando uno cambia una simple palabra,
le cambió totalmente la estructura lógica a lo que significaba esa unidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el diálogo? Esta nueva postura progre de diversidad, de que todo tiene que ponerse en diálogo, nos hace caer en una inacción ante el mar y debatir lo que antes no era debatible. Es decir, una ventana de Overton para la normalización de las cosas malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se puede llegar a debatir, debido a la diversidad y la multiplicidad de ideas, la pedofilia, por ejemplo. Y esto ya ha llegado a muchos países en Europa y en Canadá, donde se habla de ya libertad sexual de los niños, ¿no? Entonces todo tiene que ser puesto en debate. Hay cosas que no son debatibles, ¿no? Y hay una frase en el libro que dice, ¿no? Que estemos debatiendo lo obvio significa que perdimos una batalla, pero que todavía podamos debatir significa que no perdimos la guerra. Entonces ahí hay una esperanza todavía. Cambiando quizás un poco el rumbo del diálogo, una parte esencial que en tu libro describes perfectamente es cómo el progresismo es hipócrita por detrás y tú lo desenmascaras muy bien y le das un nuevo nombre a las organizaciones internacionales que por éxito podríamos denominar a la ONU y la denominas como parte de un nuevo orden mundial multipolar. Y yo creo que es necesario hacer esta crítica que tú haces porque como bolivianos hemos divinizado desde la educación primaria, secundaria, universitaria, que todo organismo internacional siempre va a venir a salvaguardar derechos, personas que adolecen de cualquier síntoma, con nuevas ideologías, nuevo apoyo, nueva victimización. ¿Por qué llegas a pensarlo así? Bueno, en la portada del libro precisamente está la bandera de la ONU, la bandera comunista y la bandera LGBT, que son banderas del nuevo orden mundial o del globalismo, ¿no? La bandera de la ONU por organismo supranacional o internacional por excelencia, la bandera comunista porque representa el internacionalismo comunista con la dictadura mundial del proletariado, y la bandera LGBT que representan las multinacionales, ¿no? Es precisamente internacionalista o del nuevo orden mundial porque las multinacionales no conocen frontera de límites de Estados-nación, por eso se llaman multinacionales, ¿no? Entonces, en el caso del nuevo orden mundial multipolar, en el caso de la ONU, con esto de la multipolaridad, es decir, antes se vivía en una bipolaridad con el frente capitalista, por así decirlo, en la Guerra Fría, y el frente comunista, con la Unión Soviética, pero con esta figura del diálogo, retomando la respuesta anterior, esta multipolaridad es precisamente un cosmopolitismo ilustrado, ¿no? O una diversidad de ideas, es decir, todas las ideas tienen que ser puestas en debate, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a la figura de relativismo. ¿Por qué? Porque la misma ONU, que algunos países tienen en rango de constitución todos los tratados internacionales que se realicen, llega a destruir los conceptos de la moral y de la cultura, y es ahí donde entramos con la batalla cultural nuevamente, ¿no? Entonces, precisamente lo que hace esta postura diversa, nuevamente volvemos a la palabra diversidad, es poner en duda los conceptos evidentes y las cosas evidentes, es decir, evidentes que se pueden ver a simple vista, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en la ONU podríamos discutir si el pasto es verde o el cielo es azul, ¿no? O si el agua moja, ¿no? Entonces, esta postura de la multipolaridad nos lleva a estar discutiendo en la ONU o en la OMS, por ejemplo, la práctica del aborto. Si matar a un niño por nacer es correcto, o es una práctica médica o es salud sexual, ¿no? Claro. Entonces, este es el peligro de las posturas relativistas en cuanto a la multipolaridad, ¿no? Algunos lo diferencian con la cuarta teoría política, yo lo relaciono de la misma manera con el relativismo, independientemente de lo que estos ideólogos creen, pero esa precisamente sería la postura de la ONU. Claro, y digamos en nuestro país, ¿qué elementos globalistas tú reconocerías? Bueno, en Bolivia existe, es prácticamente el ejemplo de un país laboratorio, ¿no? Los países laboratorios son países donde se implementan primeramente agendas para ver la resistencia de la población, ¿no? En Bolivia, debido a su población indígena, se promocionó primeramente el indigenismo. El Claro. indigenismo también es una ideología, por así decirlo, globalista del nuevo orden mundial, que busca la lucha con lo que ellos catalogan el colonialismo, ¿no?
precisamente la figura del viejo orden, es decir, de la cristiandad, ¿no? Entonces, lo que se hace es intentar, con este ministerio de descolonización y despatriarcalización de la vida, ¿no? Entonces vemos una figura de destrucción, en este caso, de la religión cristiana en Bolivia, y por otro lado, la despatriarcalización, es decir, la figura de la patria y del padre, ¿no? Entonces vemos una agenda muy clara en Bolivia con el caso del indigenismo, y estos países laboratorios también uno los puede catalogar Estados Unidos con el movimiento antirracista de Black Lives Matter. Eh, También otro país que puede ser así, en su momento fue la Unión Soviética, Rusia, y bueno, estas agendas son implementadas, pero en Bolivia la principal característica del globalismo sería la bandera huipala con el movimiento indígena. Sí, ya ha sido el experimento por excelencia del indigenismo, porque con eso inició las marchas en los que hemos podido ver cómo ha surgido de ahí Evo Morales. En Argentina hemos visto el ejemplo del aborto y de la ESI. En Estados Unidos hemos visto a Black Lives Matter. Entonces, sí, es como somos países laboratorio, en especial Sudamérica. Y ahora, esto, por ejemplo, del ecologismo, tú lo haces ver como una pseudo virtud, ¿no? Y le haces la analogía de que el ecologismo nos trata a las personas con tal desprecio que es como educar a un niño tonto, ¿no? Esa es la analogía que tú usas. ¿Por qué? Bueno, volvemos a la figura posmoderna, ¿no? Hablamos la destrucción de la naturaleza humana. Yo creo que el ecologismo es una de las cabezas de la hidra más poderosas. ¿Por qué? Porque todas las otras ideologías tienen una dialéctica neomarxista. Es decir, ya no existe una lucha de clases entre proletario y trabajador, Claro, trabajador y burgués, sino existe una lucha entre hombre y mujer. Ya tenemos el 50% de la población, en el caso de las mujeres. Después aparece el animalismo, que suma a los animales a la ecuación, ¿no? Entonces ya son animales, eh, y por ejemplo, el feminismo ya vamos agregando cada vez más. Pero con el ecologismo la postura de la dialéctica es total, ¿no? Es los animales, la Pachamama, la Gaia, el planeta entero contra el ser humano. Es decir, la figura ecologista ve al ser humano como un cáncer, lo ve como un parásito del planeta, y que la única solución para, para eliminar la contaminación es la destrucción de lo humano, ¿no? claro, Entonces, estos ideólogos ecologistas tomarían esta postura postmoderna de la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? Y son totalmente soberbios. Yo en el libro cito bastantes referentes ecologistas, y ellos ven, por ejemplo, el descubrimiento de energías renovables y libres y gratuitas como lo peor que podría pasarle al planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no ven un atisbo de salvación en el humano, e incluso darle una tecnología que no contamine sería algo contraproducente, ¿no? Esta es la eterna contradicción de los ecologistas. claro, Uno diría que ellos buscan, ¿no? Ayudar al planeta con energías verdes. Así, nuevamente vemos un neologismo, la neolengua, ¿no? Energías verdes, y resulta que las energías verdes son las que más contaminan, ¿no? Porque sus procesos industriales no existe el reciclaje, por ejemplo, de las plantas de generación de claro. energía eólica, son ineficientes, incluso requieren procesos de minería que son mucho más contaminantes que los combustibles fósiles, ¿no? Dejando de lado los tecnicismos en cuanto a las energías, ellos ven una destrucción de la naturaleza, es decir, una destrucción del humano, como la única solución para la contaminación, ¿no? Y ahí está la postura, incluso la de Yuval Noah Harari, ¿no? Que es una postura pesimista y nihilista en cuanto a la humanidad, y nuevamente volvemos a querer destruir la naturaleza humana. Ahora con el animalismo, que se conecta mucho con el ecologismo, lo que se quiere hacer es, por otro lado, en vez de trascender como lo hacen los transhumanistas, lo que quieren hacer es bestializar al ser humano, ¿no? Y hablar de derechos animales o de, por ejemplo, comportamientos que no son característicos del humano, como la destrucción del lenguaje, la destrucción del arte y la destrucción, en este caso, de la espiritualidad o la trascendencia, que son
precisamente características bestiales, es decir, los animales no tienen religión, los animales no generan arte y los animales no tienen lenguaje, ¿no? Entonces, esta postura de deconstrucción lo que nos hace es bestializar con el animalismo y tiene mucha relación con el ecologismo también. Claro, y digamos con esto del transhumanismo, ¿qué es lo que significa? Porque es una nueva corriente que ya está surgiendo del progresismo. Bueno, el transhumanismo sería como la evolución de esta postura que nace en el Génesis, ¿no? De querer ser Dios, ¿no? Entonces uno Claro. puede encontrar la primera figura del pecado original con la figura transhumanista. Lo que plantea el transhumanismo es un cambio de naturaleza humana, pero a una trascendencia del Homo Deus, ¿no? Mm, Precisamente convertirse en Dios. Y esta figura es una figura existencialista. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estábamos hablando de liberación, ¿no? Hablamos de liberación moral, liberación de dogmas. Y lo que sucede cuando el ser humano eh, tiene una liberación de la realidad natural o del orden natural, es que el ser humano genera verdad, ¿no? Por eso se habla de mi verdad, tu verdad, ¿no? Una claro, multiplicidad de verdades. Y la única criatura que no, o sea, las criaturas no pueden generar verdad, no pueden generar realidad. El único que puede generar verdad o crear algo así es Dios, ¿no? claro. Entonces, una postura humana en la que el ser humano genere verdad estaría planteando una figura del Homo Deus. Entonces, nuevamente vemos una destrucción de la naturaleza humana, pero con una vista en querer ser Dios, ¿no? Y esto es lo que plantea Yuval Noah Harari con la tecnología y la inteligencia artificial, que el ser humano ahora puede crear conciencia, es decir, como Dios, con la inteligencia artificial, o incluso capacidades destructivas masivas con la llegada de la bomba atómica, ¿no? Entonces, él dice en sus libros que está adquiriendo características divinas, es decir, que el ser Claro. humano puede llegar a ser inmortal, ¿no? Y eso es prácticamente una figura donde el ser humano se quiere parecer a Dios, ¿no? Y nuevamente volvemos a la figura de la Torre de Babel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta filosofía que se terminará estrellando con la realidad? Lo mismo que sucedió con la Torre de Babel y caerán en confusión. Y eso es lo que vivimos actualmente. Claro, esto me hace recuerdo a un estudio que hubo con esto de la realidad, el choque con la realidad, que es, por ejemplo, todas las personas que se han mutilado, todas las personas que se han hormonizado, que han dependido de los farmacéuticos en esa transición de género. Es después de tantos años que recién están viendo las consecuencias de haber hecho esas prácticas que han sido normalizadas, que han sido aceptadas por los estados. Y es bien preocupante porque ahora eso está generando no solo depresión, sino suicidio, desesperación. Y bueno, es preocupante, ¿no? ¿Tú crees que en Bolivia estamos entrando en este tipo de cosas, del transhumanismo? Bueno, esta postura ya llegó a Bolivia, eh, llegó en la currícula escolar de 2023 con la Avelino Cignani. Yo creo que fui una de las pocas personas en Bolivia que denunció esta currícula. Se hizo muy viral en ese tiempo unas marchas de los maestros que hicieron en contra de la currícula Wow. y la gente pensó que los maestros estaban realmente luchando por los niños, ¿no? O sea, para evitar la currícula, pero cuando uno lee el plano petitorio de las marchas de estos docentes y de estos profesores, se ve que ellos en realidad estaban en contra de la currícula porque no tenía tanto progresismo, es decir, ellos querían más. ¿No? Aparte de pedir dinero, querían que cambien la currícula porque no era tan progre, la querían más progre, ¿no? Entonces, había muchas personas de buena fe que pensaban que los profesores estaban marchando por los niños y se unieron a la marcha. Claro, Entonces, vemos cómo o sea, el discurso está tan intercambiado que incluso personas buenas llegan a apoyar causas malas y se llegan a ser agentes del nuevo orden mundial, ¿no? claro. Y, por ejemplo, en la currícula ya se promociona el feminismo, se promociona el aborto, se defiende la teoría de la ideología de género, es decir, que los niños se puedan autopercibir como quieran. Claro que está un poquito esto más maquillado en Bolivia. Yo tuve la oportunidad de leer los 5 PDF de la currícula, Wow. pero ya se incluía género, ¿no? Se cambiaba sexo, se lo reemplazaba por género y se citaban muchos libros que tienen ideología de género explícita, ¿no? Entonces, si bien los docentes
todavía siguen siendo formados para enseñar estas nuevas currículas, todavía no han llegado a un 100% de adoctrinamiento en el plano escolar, ¿no? Además que existen muchos colegios de convenio y todavía existe cierta libertad en cuanto a lo que se da en los textos educativos, pero como bien mencioné, las editoriales que están redactando y editando estos nuevos libros, que son privados y no son públicos, cambiaron la comunicación por diálogo, ¿no? Entonces vemos que dentro del sector privado también se está haciendo esto, ¿no? Y ahí está el punto crítico. ¿Quién está financiando estas editoriales privadas? ¿Quién está promocionando a los organismos y las instituciones públicas este tipo de ideología? Porque yo no veo que sea alguien boliviano, sino que esto viene de la ONU, esto Claro. viene de las ONGs internacionales, y nuevamente vemos la figura globalista o del nuevo orden mundial, ¿no? Que es un enemigo extranjero que está atentando contra los niños en este caso. Mira, esto que me has mencionado de la marcha de los profesores, que resulta que habían marchado por más progresismo, es alarmante porque, mira, yo estoy en una institución privada, yo entiendo qué es lo del adoctrinamiento, yo entiendo qué es meterse en problemas académicos con docentes progresistas a los cuales no le gusta que un estudiante piense diferente, pero no me imagino cómo será, qué tan hondo debe ser el problema en instituciones públicas. Porque si tú lo que me mencionas es que esto es para los colegios públicos, y que es donde está la mayoría de la población infante de Bolivia, es preocupante. Y Y a bueno, esto quería llegar también, ¿por qué el progresismo tiene esta desesperación tan enferma por llegar a los niños, por querer adoctrinarlos, por querer volverlos como un útil servicial a su causa? ahí daría una respuesta muy política en cuanto a la agenda. Eh, las personas mayores eh, ya tienen un pensamiento estructurado, ¿no? Claro. Debido a la generación en la que se criaron, en la que vivieron. Nosotros, hace poco mencionaste la figura que vemos estos países laboratorios en Latinoamérica o en Sudamérica. Precisamente vemos estas agendas en los países cristianos, ¿no? ¿Por qué en los países cristianos y por qué no en un país musulmán, ¿no? ¿Por qué no hay una marcha del orgullo gay en un país musulmán? Precisamente porque lo que se quiere destruir es la civilización cristiana y parte de esto es Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto de esto en cuanto a los niños es que las personas mayores ya es muy difícil cambiarle y venderle este cuento woke del marcha del orgullo. O sea, uno le habla a su abuelo y le empieza a intentar explicar lo que es la teoría de género y por qué son LGBTQIA más, y te mete un manicomio, digamos, pensando que estás loco. Entonces, los niños vienen prácticamente con una estructura lógica de fábrica y ellos, si bien vienen con esta carga lógica, son mucho más fáciles de adoctrinar, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen agendas a largo plazo. Hay una cita que se da en el libro de Yuri Bezmenov, que tarda la agenda entre 25 años, un poquito más, en desmoralizar a una nación, porque es el periodo de tiempo en el que pasan los niños toda la educación hasta la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Este proceso ya se dio y se está dando. Entonces, lo que nosotros hagamos hoy, en 2025, recién veremos los frutos de acá 25, 50 años. Entonces, esta es la obsesión que tienen por los niños, ¿no? Además, yo pondría algo más acerca de esta obsesión con los niños, porque es el ser más inocente e indefenso, ¿no? Y hay un plano de malicia incluido dentro de esto, ¿no? Que ya uno lo podría relacionar con el plano espiritual. Claro, y es bien preocupante, porque mira, tú me das este tiempo de casi, ¿cuánto? ¿25 años, dijiste? Sí. 25 años, yo tengo 22 y los de mi generación, pues no están muy bien, que digamos, de la cabeza, tienen ideas bien locas. Es más,
A veces cuando nos muestran películas sobre el aborto, hay estudiantes que aplauden cuando el personaje principal ha abortado. Entonces, esta idea enferma que recién está teniendo sus frutos en mi generación, por ejemplo. Y es preocupante porque muchas voces como esta de decir batalla cultural, ir en contra de ideología de género, como te mencioné, te meten en demasiados problemas. Pero bueno, y finalizando ya, o bueno, entrando a la finalización ya del diálogo y viendo panorámicamente la situación por la que Bolivia está transitando actualmente políticamente, porque ya estamos cerca de las elecciones, quería preguntarte, ¿por qué ningún político que se encuentra ahora ya fijo para las votaciones, por qué no hay ningún político que tenga una posición clara respecto a la familia, que tenga una posición clara respecto a la ideología de género, que tenga una posición clara respecto al globalismo, al socialismo, porque únicamente se han preocupado en decir que el Evo no debería entrar a las elecciones y ya no hablan nada más? ¿Por qué no hay políticos en este momento que estén reaccionando de esta manera como lo estamos haciendo tú y yo? Bueno, esto es debido a la inacción, ¿no? Generalmente siempre la derecha tiene una postura reaccionaria, es decir, lo que hace la izquierda reacciona de acá a 5 años. Estamos muy atrasados en cuanto a Bolivia. Si bien los procesos de divulgación se aceleran con la llegada de las nuevas tecnologías, y Claro. se puede ver que, por ejemplo, el discurso de Javier Milei llega a Bolivia y hay como un speed, es decir, una aceleración de los procesos de venta y divulgación de ideas. Bolivia es un país que está muy atrasado en cuanto a la divulgación política, ¿no? Si bien nosotros tenemos presente la figura económica con la destrucción de la economía con el movimiento al socialismo, es decir, cualquier persona se da cuenta de esto, en el plano político e intelectual la gente se llega a perder, ¿no? Y como no existe un líder visible en esto, entonces no tiene punto de comparación, ¿no? Y no solo pasa en Bolivia, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. El único país donde no está sucediendo eso es, por ejemplo, Argentina, que Javier Milei tiene mucha cercanía con Agustín Laje, por ejemplo, que es un intelectual que yo creo que formó parte del pensamiento de Milei y lo separó un poco del liberalismo, lo llevó un poco más al conservadurismo o a la derecha. Uno tiene la figura de Donald Trump, por ejemplo, que recientemente está en la presidencia y que desaceleró el proceso eh, de la revolución, por ejemplo, identitaria. Por eso es que ya no vemos los cintillos LGBT en este mes tanto, ya no están tan presentes como en años anteriores. Pero el caso de Bolivia es un caso muy curioso y eso es lo que yo pongo en el libro, ¿no? Bolivia es uno de los únicos países que hizo algo inexplicable, prácticamente fue un milagro, ¿no? Le hizo frente a uno de los enemigos más grandes que ha tenido la humanidad, que es el globalismo, y lo hizo durante 21 días, ¿no? Pero no se dio cuenta de lo que logró hacer, ¿no? O sea, logró prácticamente un milagro, pero los mismos bolivianos no nos dimos cuenta de lo que hicimos. O sea, hasta ahorita no entramos en cuentas de la grandeza de lo que fue en esos 21 días, y yo creo que fue parte por una manipulación política posterior, ¿no? Entonces, en Bolivia no existen referentes actuales, se están formando, recientemente se están formando. Este programa es el ejemplo de esto y nosotros, como bien dije, recién vamos a ver los resultados de acá a 5 años. Entonces, para las elecciones del 2030 recién podríamos estar hablando de una derecha, ¿no? De un Claro, una partido que, nueva derecha formada. de una nueva derecha formada. Yo daría esta aseveración. En Bolivia no existe la derecha, entonces se está creando, ¿no? Pero no existe. Porque muchas personas dicen, no, es que los partidos de derecha igual robaron, pero ¿cuál derecha? Si en Bolivia no existe la derecha, ¿no? O no voten por, pero si no existe la derecha, no existe la oposición. Yo lo categoraría a todos los otros partidos políticos como una oposición y prácticamente como una oposición al estilo venezolano, ¿no? Sí. Que convive con el gobierno. Ningún gobierno dictatorial
de izquierda, porque la izquierda siempre tiende a la tiranía, dejaría libre a la oposición. O sea, uno nunca ve eso en este tipo de países. Entonces se ve claramente que estos personajes no son parte de la oposición y la verdadera oposición está en la cárcel. Es Sí. decir, las personas que realmente se oponen a esto lo meten preso. Entonces yo veo que estas figuras políticas que son los mismos de siempre, es decir, yo recién cumplí 26 años y yo desde que tengo uso de razón están los mismos, ¿no? O sea, lo voy a decir, digamos, está Tuto, está Mesa, está Doria Medina y están todos los mismos de siempre. O sea, yo no veo que cambie algo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner gente nueva, gente joven, gente con valores, gente con honor, que no vea en la política rentabilidad económica o utilidad, sino que vea algo realmente que sea ad honorem y que lo hagan porque quieren combatir el nuevo orden mundial, porque quieren combatir el progresismo, porque quieren proteger la familia, porque quieren proteger su religión, porque quieren proteger su identidad, ¿no? Porque aman a su país y aman a su patria, ¿no? Que no lo vean como una figura estatista, sino como una figura de amor a la patria. Entonces, esto recién se va a ver en 2030, yo creo, si Dios lo permite y si el país, todavía existe país para eso, entonces podríamos estar hablando de una derecha en 2030. Y sabes que añadiendo a lo que has dicho, y me parece muy importante que todos los bolivianos vuelvan a recordar, es que el momento que hubo en su momento el líder, que fue Camacho, levantó la Biblia y prometió que la Biblia iba a entrar al palacio, ese mismo momento un dictador que llevaba más de 20 años en el gobierno se retiró como si nada, se fue. Pero ¿qué pasa? Y como tú bien mencionas, yo voy a citar muy bien a los tres candidatos que por excelencia están brillando, como tú le llamas, que son una oposición. Tenemos a Samuel Doria, que hace poco mencionó una frase que impactó y ese momento lo hizo bajar, que fue una declaración acerca de que Bolivia aún no está preparada para leyes LGBT, que no está preparada para una agenda progresista. Y ese contenido lo hizo bajar. No se puede encontrar en redes sociales y uno no lo ha visto en su momento. Y también hay que recordar que él es socio de la Internacional Socialista que va a volver a Bolivia una tienda de barrio más del progresismo que es liderado por Pedro Sánchez. Y también como cochabambino, la decepción más esperada por todos que fue Manfred. Manfred fue la decepción que ha hundido este departamento por mucho tiempo, hediendo a basura, tanto así que hemos salido en internet como la ciudad más contaminada del mundo. O sea, a ese extremo hemos llegado por el ego económico de una persona, el cual ha reflexionado y ha mencionado a Luis Arce Catacora como un presidente súper responsable, es decir, le aprueba el examen. Yo creo que todos los bolivianos deberíamos estar recordando muchas de estas cuestiones que se están ocultando y se han ocultado a muchos candidatos que han ido en contra de estas declaraciones. Ahora, Si me dejas claro, aumentar, claro, claro. todos los candidatos que vemos como posibles presidentes, los presidenciables, son globalistas. Tuto planea un registro universal de la retina para la tokenización de los recursos naturales, es decir, que cada persona registre su retina en un registro universal que eso después trabajará con organismos internacionales, o sea, eso prácticamente es una dictadura tecnocrática. Samuel Doria Medina es vicepresidente del Internacional Socialista y planeaba él instaurar el matrimonio igualitario, entre comillas, porque no existe un matrimonio igualitario, o sea, existe un solo matrimonio, es decir, el matrimonio homosexual lo pensaba legalizar de alguna manera, y él, bueno, como bien dices, hay otros videos que se han bajado de internet, y bueno, todos los otros son partidos políticos de izquierda o centro izquierda, ¿no? No existe una derecha, ni siquiera existe un centro, ¿no? No, Centrismo bien pensante, como por así decirlo, ¿no? Ni siquiera existe una postura tibia. Entonces, lo que tiene que escoger el boliviano es entre socialismo gay y socialismo de mano dura, ¿no? Prácticamente eso es lo que podríamos escoger en estas elecciones. Y otra cosa que es muy clave es que la gente todavía tiene una perspectiva de que pueden escoger, sí, porque
el sistema de elecciones en Bolivia, con esto del conteo electrónico y todas estas cosas, está viciado. Es decir, quien gana es quien cuenta los votos. Y esto ya sucedió en muchas elecciones. ¿Y por qué no va a volver a suceder o sea, por qué no lo van a volver a hacer si ellos tienen el poder? O sea, sería algo muy inocente por parte de los bolivianos pensar de que estas personas, con todo el mal que hicieron, van a dejar de hacer un fraude y van a hacer elecciones libres. Entonces, ahí es donde yo pondría el punto esencial, porque si es que existiera algún partido político que sea realmente oposición, estaría hablando de esto. Estaría diciendo, nosotros no vamos a ir a elecciones hasta que se solucione el problema electoral, pero todos están con el discurso de ir a elecciones, ya tienen a sus candidatos y ya están registrados. Entonces, ahí realmente vemos que, o una de dos, o estos personajes son totalmente ignorantes e inocentes, o son parte del problema. Y yo no creo que exista una persona tan ignorante e inocente. Entonces, nos quedamos con la otra. Ahora, para ir finalizando, una de las partes más provocadoras de tu libro es cuando planteas la siguiente reflexión de la resiliencia, que es el ver una realidad y no su parte negativa, ocultarla para que la sociedad no la piense tanto. ¿Cómo llegas a entender esta resiliencia en la sociedad boliviana? Bueno, la palabra resiliencia es una palabra que puede tener una connotación positiva y negativa, ¿no? Generalmente la palabra surge como una adaptación a los cambios bruscos o los traumas, ¿no? Es decir, que el ser humano puede superar este tipo de traumas, ¿no? La palabra resiliencia también se utiliza en algunos compuestos médicos, incluso metales, etcétera, que se adaptan a los cambios. Ahora, ¿cómo la utilizan los organismos internacionales? Con una connotación meramente negativa, ¿no? ¿Cuál es esta connotación? Es decir, que el ser humano quede inactivo ante el mal y pueda convivir con el mal, es decir, una transición pacífica hacia el nuevo orden mundial. Generalmente la palabra resiliencia se utiliza en los textos ecologistas de la ONU y ellos dicen que todos los cambios bruscos que va a tener la humanidad debido a esta transición, ya sea energética, de no comer carne, de comer bichos, etcétera, tienen que ser tomados con resiliencia, es decir, que Claro. las personas tienen que adaptarse al cambio o a esta nueva normalidad, ¿no? Generalmente en la pandemia, no sé si se puede mencionar, pues ahí ya me censuras un poquito si es que lo vas a subir a YouTube, lo que se hizo es hablar de nueva normalidad, ¿no? De estos nuevos cambios, que la gente tenía que vivir en cuarentenado, etcétera, ¿no? Entonces son testeos, son experimentos sociales, pero a escala mundial que se hacen, ¿no? Y lo mismo sucede con Bolivia, ¿no? Nosotros vemos una resiliencia, por así decirlo, es decir, nosotros nos estamos adaptando y estamos viendo como normal hacer 4 horas de fila por la gasolina. Entonces, nuevamente vemos la utilización de la palabra, ¿no? Adaptarnos y aprender a convivir con el mal y no combatirlo, ¿no? Ese es el aspecto negativo que da la ONU y cómo trastoca este término, Mm, que en su momento sí pudo tener una connotación positiva, pero como ellos son agentes del mal, entonces lo utilizan siempre con esta connotación negativa de control. Por eso utilizan esta otra palabra o oración que dice transiciones pacíficas hacia la Agenda 2030, ¿no? Precisamente para que nosotros no nos opongamos y sea pacífico. claro, y es, como tú mencionas, normalizar el no hacer nada frente a un mal. Y a esto quizás también se le puede atribuir el problema del aborto. Sí, precisamente, como es progresista, el aborto va por etapas, ¿no? Primero se legaliza cuando está en peligro la vida de la madre, después, en otro caso, por violación, como será el caso de Bolivia, después a cierta cantidad de semanas, y esto va Claro. avanzando, ¿no? Es progresista, nuevamente volvemos a la figura del progreso, ¿no? Entonces cada vez van aumentando incluso en semanas. Entonces, después 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses, incluso en algunos países se habla de aborto postparto, es decir, infanticidio.
y Claro. ponen como sustento el estrés prepuberal de las madres. Y se llegó en algunos estados a hacer proyectos de ley en Estados Unidos para legalizar el infanticidio hasta los 23 días de nacido. Yo lo denuncié hace como unos 3 años, gracias a Dios, debido a todas las denuncias que se realizaron en redes sociales y en Estados Unidos de algunos activistas, e incluyendo la página de Radio Libertaria, se logró bajar estos proyectos de ley. Pero a ese nivel es el que estamos llegando, ¿no? A superar la barrera de los 9 meses incluso. Sí, y eso era un planteamiento que tenía Hillary Clinton, ¿no? Que fue una de las razones también por las que Donald Trump llegó a su posición de victoria en Estados Unidos. Y es bueno recordarlo porque el progresismo se basa justamente en eso. Ahora, como una última pregunta, ¿qué le aconsejarías a esas personas que desean hacer algo en contra de este sistema impuesto a los ciudadanos, que desea dar una batalla cultural? ¿Cómo le aconsejarías que empiece a dar sus primeros pasos en esto? Bueno, dar la batalla cultural nunca fue más sencillo, digo, ¿no? Ahora dar la batalla cultural es ser heterosexual, es ir al gimnasio, es comer carne. Eh, ¿Cómo se llega a frenar esto, no? En algo tan simple como un te quiero hija o te quiero papá, ¿no? Esto que hace mantener la estructura familiar, ¿no? Y la estructura familiar es la única barrera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar? Siempre en casa, ¿no? Si nosotros no comenzamos en casa, entonces ¿cómo querremos solucionar los problemas políticos del país, los problemas internacionales, los problemas mundiales o frenar el nuevo orden mundial si nuestra familia está desordenada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comenzar primero por casa y la madre de todas las batallas también es interna, ¿no? Es espiritual y nosotros tenemos que también tener esta postura crítica frente a lo que creemos en cuanto a la religión, así es una ideología, así es, si es una secta en la que estamos o por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Entonces, esto también es una lucha de nosotros por lo que es bueno, lo que es bello y lo que es cierto, ¿no? Y yo iría por ahí, ¿no? Iría por preservar la familia, porque el padre se preocupe por lo que le están enseñando a sus hijos. Yo creo que el 90% de los padres de familia no saben lo que le están enseñando a sus hijos en el colegio. Y esto es muy preocupante y ya cierro con esto. Yo cuando doy las charlas, suelo dar las charlas sobre ideología de género, etcétera, y muestro el contenido que se enseña en muchos otros países. Y muestro videos muy fuertes, ¿no? De todo lo que se les enseña a los niños con esto de los drag queens, etcétera. Mm. Y yo siempre les digo a todos los padres que presencian la charla, yo les puedo pasar mucho más contenido que explica mucho mejor esto y que se puede compartir y que son videos muy cortos, o sea, son 2 videos de 2 minutos. Y los que quieran saber y conocer qué es lo que le están enseñando a sus hijos, que me hablen, que les paso el número, pongo el número en pantalla, en la charla, en la conversación, en la diapositiva, en el proyector, y yo espero que me hablen, ¿no? Y resulta, y esto es realmente es muy negativo, que yo no recibo mensajes después de dar la charla. Entonces ahí vemos que realmente la estructura familiar en la actualidad se está disolviendo y vemos padres que no se están preocupando por sus hijos. Entonces, yo creo que la primera barrera que tiene el individuo ante el Estado o ante estas ideologías es la familia y nosotros tenemos que retornar a eso. Entonces, tenemos que comenzar por casa, ¿no? Si la casa no está ordenada, entonces no podemos ordenar el país. Gracias, Donay. Agradezco mucho tu tiempo. Yo aconsejo a la gente que por favor hagan el intento de conseguir este libro. Este libro realmente te despierta, ¿no? La ideología woke y te enseña los valores que hemos ido perdiendo y que a veces lo viejo es bueno seguir conservándolo. Te lo agradezco mucho, Donay. Em, No, yo encantado de estar aquí y bueno, espero que no sea la primera y última vez. Y bueno, ¿no? Siempre con el plan de la agenda, ¿no? La izquierda tiene una agenda y la derecha se duerme en sus laureles, dicen, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacer una agenda, tenemos que estar pensando de acá a 30, 40, 50 años, tenemos que tener agendas a largo plazo
y ver ya en 2030 el resultado de todo lo que estamos haciendo, el resultado de este programa, el resultado del libro, el resultado de las charlas, el resultado de lo que conversamos y el resultado de la familia que formamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar viendo ya en 2030. Si te gustó el contenido que acabas de ver, no olvides suscribirte, darle like y compartir a la persona a la que tú crees le va a interesar este tema. Hasta el siguiente episodio.